Niños, hemos vuelto. Se está grabando, porfa, esta reunión muy importante para nosotros. ¿Sí están ahí o no están ahí? ¿Ya se durmieron? No, aquí estamos. Nadie me dice nada, no me... Estamos, profe. Estamos. Ok, ahí estamos. Presente, profe. Todos de vuelta, doctor. Perfecto. Entonces, vamos a seguir, ¿de acuerdo? Entonces nos quedábamos en que lo más importante era ¿qué cosa? Era lo más importante de lo que vimos anteriormente. ¿Con qué ideas se quedaron, por favor? Niños, ¿con qué ideas se quedaron de lo que hablamos antes? ¿Con nada? Cuéntenme. De los estudios de caso, de la investigación que se realiza. Ajá. Hay que identificar un problema. Perfecto, hay que identificar un problema. ¿Qué más? Y hablábamos que lo importante eran los datos, ¿verdad? Datos estadísticos. Lo importante eran los datos estadísticos. Además de otras cosas, por supuesto, de saber cómo tomar decisiones, analizar cómo se analiza y así por el estilo. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, continuamos. Vamos a ver. Voy a compartir en este momento lo que comentaba, ¿no? Vamos a trabajar un poquito con datos ¿de cuál? ¿De qué les dije? ¿Datos de dónde? ¿Datos de dónde vamos a tomar? De Ecuador en cifras, ¿de acuerdo? Es feísimo que hablar solito es feo. Ecuador en cifras, de Ecuador en cifras vamos a tomarlo, ¿de acuerdo? ¿Niños? Sí, profe. Me sigue llamando. Un ratitito, ¿ya? Solo un minuto, digo que estoy en clase. Espere. A ver, entonces nos encontramos en el tema. En este momento voy a compartirlo a la pantalla. Y vamos a trabajar con el sitio que se llama Ecuador en cifras. ¿Sí están viendo? Niños. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Entonces vamos a ver si es que podemos también en sus computadores o donde estemos ir hacia Ecuador en cifras. Ecuador en cifras sostiene mucha información de cómo funciona el país, cuáles son los datos que se están tomando en cuenta y un conjunto de variables forma, ¿qué cosa? Indicadores, ¿de acuerdo? Un conjunto de variables forma indicadores. Por eso decía que las variables no pueden manejarse de forma individual, sino que podemos reunir un conjunto de formar un indicador, sea este indicador de pobreza, indicador de educación, indicadores de salud, indicadores de contaminación, indicadores de infección. Estamos trabajando con epidemiología, podemos trabajar con todos esos elementos. Hay el tema de estadísticas, podemos hacer búsquedas en este portal. Y también podemos ubicarle aquí, podemos ponerle el tema de educación. ¿Sí me están siguiendo? Sí. Educación. Listo. Entonces, ahí está. Cuenta satélite de los servicios de educación. El INEC publica las cifras de los servicios de educación. Cuenta satélite de los servicios de educación, educación, comisión de educación, censo experimental, cada uno de los censos, capacitación y reconocimiento de áreas en 4 cantones. Tenemos también los censos, la gran fotografía del país, 2.200 estudiantes serán la población de 4 cantones del país y así por el estilo. Ustedes en el aula virtual
tienen un video en el cual recojo información de aquí, hago un procesamiento en Excel y también tienen una tarea, las cuales estaba dejando, ¿no? Pero más o menos para ir relacionando, esta cuenta de satélite, vamos a trabajar con los años 2007 a 2013, que es la que está publicada acá, y sobre la que podemos mirar. Por ejemplo, están, dice, las cuentas de satélite de los servicios de educación, muy importante recolectar la fuente de los datos, eso ya lo veíamos en metodología de investigación antes, y saber de dónde provienen los datos y cómo podemos estos verificar si sirven o no nos sirven para ubicarlos en cualquier investigación. Siempre la fuente tiene que ser de un estamento oficial, una recolección de datos adecuada, una intervención con métodos que han sido probados o criticados por otros investigadores. No podemos tomar ni datos al azar, ni encuestas al azar, ni tampoco trabajar con información que no sea probada o fidedigna y que podemos tener eso como elementos para nuestras investigaciones. Entonces, en este caso, recordar los años sobre los cuales vamos a analizar en esta clase. Estos datos son desde el 2007 hasta el 2013, lo cual refleja la importancia del sector de educación. El sector de educación que ustedes manejan, seguro, por psicopedagogía, saber algunos elementos que tenemos en ese sentido. Las clases acá son eminentemente práctico, sector de educación y economía, a través de información sobre flujos económicos y físicos, es decir, cómo se fueron llenando los datos que generan las instituciones para la prestación de servicios de la enseñanza pública y privada. Muchos de ustedes hicieron análisis de las instituciones, recuerdo que hacen prácticas de eso, van a las instituciones, ¿no es cierto? Y observan si es que hay alguna deficiencia en la infraestructura, observan si es que tienen los departamentos adecuados para atender a los estudiantes, si hay psicología y más, qué problemas característicos se encuentran en cada una de las instituciones. Esto lo pueden obtener información, en este caso se llama de segunda fuente. ¿Por qué es de segunda fuente? Porque está colgada en internet, datos que han sido recolectados por otras personas y estas otras personas se convierten en fuente primaria. Cuando nosotros vamos directamente a recolectar la información de los estudios, es decir, hacia la persona, recolectamos a través de entrevistas, hacia la persona, entonces podemos tener fuente primaria y al obtener fuente primaria podemos combinar los datos con lo que ya se recoge en este caso de fuente secundaria, que es lo que podemos encontrar en libros, en páginas de internet como este caso. Si hay preguntas, por favor me interrumpen para poder discutir. Entonces, sabemos de dónde viene, lo estoy marcando, dónde está esa información. Hay también un resumen ejecutivo de lo que podemos encontrar. Ahí está. Y tenemos, muchas veces hay que estudiar estos documentos, esto proviene del INEC, ¿no? Del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y nos habla de algunas cosas. ¿Qué es una cuenta satélite? La cuenta satélite se articula con el Plan Nacional del Buen Vivir, es decir, se trata de verificar si es que se cumplieron los objetivos de ese proyecto y cómo fueron generando los datos alrededor de cumplir objetivos del Plan del Buen Vivir que está Nacional del Buen Vivir para el 2017-2021. El objetivo 6 era o es desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y desarrollo integral, con el objetivo de desarrollo sostenible, educación de calidad, que es lo que pega en lo que estamos analizando nosotros, reducción de desigualdades, paz y justicia en las instituciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes de proceder a analizar cualquier conjunto de datos debemos saber qué cosa, su origen. ¿Estamos? Entonces, como sabemos cuál es su origen, podemos hablar de para cumplir el objetivo 6, desarrollar las capacidades productivas, y además con los objetivos del desarrollo sostenible del 2030, que era educación de calidad, la reducción y desigualdades. Estos pasos, por favor, no se olviden, siempre saber de dónde provienen los datos y por qué se hicieron. Tampoco podemos recolectar datos al azar, sin ningún objetivo, sin que se pegue a ningún proyecto. No, no. Eso no se hace así. Porque después, una vez que se recolectan los datos, existe el problema de que si no está pegado a ningún proyecto o no se sabe qué objetivo tienen, hay después un problema de interpretación, no se sabe qué hacer con los datos. Entonces, es muy interesante analizar estos documentos, están los objetivos específicos, y al último pueden verle el tema de los indicadores. Repito que los indicadores es una colección de variables que nos puede ayudar a interpretar de mejor manera, en este caso ya, la información a través de la fuente específica de los datos. Hay una participación porcentual de enseñanza respecto al Producto Interno Bruto, es decir, lo que produce cada cantón, cada provincia, también puede ser cada persona, en relación a lo que produce como su producción, ¿de acuerdo? Tungurahua es una provincia eminentemente agrícola, ¿cuál es su producción? En educación, ¿cuál fue su producción? En el tema de seguridad, ¿cuál
ha sido los avances que se han tenido en base a cada uno de los objetivos. Entonces, eso se llama un Producto Interno Bruto, que en este caso va a ser comparado con el Producto Interno Bruto Nacional. Hay un análisis desde el 2007 hasta el 2013, que eran las fechas que nos indica que podemos tener información a través de las cuentas de satélite, ¿no? Llamadas así porque pertenecen a un proyecto que está por intervalos. Entonces podemos trabajarlo. El 2013, dice aquí, por ejemplo, un dato interesante, en el año 2013 el 91,23% del Producto Interno Bruto, en ese caso de cada una de las entidades que participaron, correspondió a las actividades características y el 8,77% actividades conexas, es decir, a otras actividades o subactividades que se pegaron, en este caso, al proyecto. Como resultados, de forma general, podemos tener que se ven los indicadores físicos, gasto de consumo final público y privado por alumno. Miren lo interesante. Estamos recién aprendiendo de qué es lo que son los datos que vamos a mirar. Gasto de consumo final y público y privado por alumno y niveles de educación en el 2013, en base a dólares, ¿no es cierto? La enseñanza pública y la enseñanza de educación superior a nivel privado. También está el consumo final efectivo de los hogares en enseñanza respecto al gasto del consumo final de los hogares para el 2007 y el 2013. Si nosotros vamos por eso, sin interrumpir nada de esta explicación, quiero saber, de acuerdo a la lista que me pasaron, ¿Kerly está? ¿Kerly está o no está? ¿Kerly? Dígame que Sí, profe. bien, Sí, estoy. entonces, Sí. vamos, Kerly, vamos. Entonces, no sé si está viendo en este caso, el diagrama de barras de la figura Sí, profe. 8.6. Perfecto. ¿Qué le parece a usted esta comparativa entre lo que estamos teniendo, el consumo final efectivo de los hogares en enseñanza, entre el 2007 y el 2013? ¿Qué puede opinar respecto a eso? En el diagrama 8.1.6, Efectivamente, en el que están. sí, gráfico de barras. Vamos a llamarle gráfico de barras, ¿de acuerdo? Ya, que disminuye. Vamos a ver los valores. En el 2007 tenemos 1,07, para el 2013 tenemos 1,28. Es lo que han gastado los hogares en educación. ¿No es cierto? Dice más, Aumenta, ajá, aumenta. aumenta un poquito. Y más abajo dice, debido a que el aporte de las instituciones sin fines de lucro es marginal, este indicador solo se considera en el consumo final efectivo del gobierno y los hogares. Ha habido, entre el 2007 y el 2013, ha habido un poquito de incremento. Empezaba el 2007 en 1,07 porcentaje. Dice ahí, el gobierno aportaba, si ve la interpretación abajo, por eso es muy importante leer, ¿de acuerdo? Antes de enfrentar cualquier problema. ¿Qué datos tenemos? ¿Cuál va a ser nuestro dato de partida? ¿Qué significan esas barras que estamos observando allí? Y existe una interpretación. En el año 2007, por cada dólar que gastaban los hogares en servicio de enseñanza, ¿no es cierto? Servicio de internet, servicio de pagar transporte, de comprar los libros. Entonces, por cada dólar, ¿no?, que invertían los hogares, los papás de ustedes, ustedes mismos quizás, si laboran, por cada dólar que gastaban entre el 2007 y el 2013, el gobierno aportaba adicionalmente 1,07 centavos de dólar. ¿De acuerdo? Eso para la educación pública. ¿Sí se dan cuenta? Entonces ya tenemos una fase comparativa que se llama, oiga, usted como gobierno nacional, ¿cuánto aportaba hacia mí en el 2007? En base a lo que yo gasto. Pueden también haber cambio de valores. Entonces, ya tenemos una comparativa, ya empezamos a visorar un conjunto de datos que podemos interpretar y que es muy importante para los análisis que hacemos. Entonces, en el 2007, por cada dólar que gastaba los hogares en servicio de enseñanza, el gobierno aportaba adicionalmente, ¿cuánto? 1,07 centavos de dólar. Mientras que para el 2013, esta aportación subió a 1,28 centavos de dólar. Entonces, más o menos había algo equiparado, ¿no? Con una diferencia de, en este caso, de 21 centavos, que era lo que aportaba cada hogar versus el 1,28 centavos de dólar. Eso quiere decir de que había un aporte interesante, al menos de 1 a 1, entre el 2007 y el 2013. ¿De acuerdo? Tenemos que ir interpretando poco a poco así lo que observamos en la información. Diana Molina se encuentra. Diana. No, profe, igual salió con el permiso Nuestra que le di. Dianita, perfecto. Entonces vamos con Joana, ya dije Joana, creo, o Erika Torres, por favor.
Aquí, profe Erika. ¿Qué me Chévere, pregunta? Erika, muy bien, muchas gracias. Vamos al cuadro, en este caso, a las figuras de barras 8.2, indicadores físicos, ¿de acuerdo? Recordamos la palabra indicador. ¿Qué cosa era? Un indicador es un acumulado de variables. ¿Estamos? Que podemos con eso formar un indicador. También puede ser una variable en sí mismo, sí, no digo que no. Y habrá alguien que critica y dice, no, mira, que estás diciendo esto. Perfecto, también puede ser, pero ya hemos dicho que un estudio necesita más de dos variables si queremos comprender la realidad. Entonces, vamos. Indicadores físicos, gastos de consumo final público y privado. Hay una comparación ya entre dos variables. Gastos de consumo, ¿cuáles Ya. son las dos variables? Final, ¿no es cierto? Dos variables, gasto final público y la otra variable es gasto de consumo final privado por alumno. Índice de educación en el 2013. ¿De acuerdo? ¿Qué le parece a usted? Empezamos, la barra de color azul es el gasto de consumo final público en el 2013 versus el gasto de consumo final privado. También esto ya puesto en el 2009-2011, los de 2007 al 2013. ¿Qué le parece a usted el gasto de consumo final público y privado? Bueno, observando el gráfico se puede evidenciar que se ha gastado más en nivel de educación privada, en las tres enseñanzas, como está la enseñanza primaria, secundaria y superior, está más en lo privado y para mi consideración debería ser al revés. Tal vez gastar más en lo público, ya que ahí van personas que tal vez no tienen suficiente dinero o estatus económico para poder ir a una enseñanza privada, y por lo cual considero que debería ser al revés, y gastarse más y ayudar más en la educación pública antes que en la privada, considero. Una conclusión muy interesante. Observemos ahora el párrafo hacia abajo que da la interpretación, en este caso, de INEC, ¿de acuerdo? En el año 2003, el sector público realizó un gasto de consumo final por alumno de $1,006, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenía, digamos, el gobierno hacia el 2013. En educación primaria, $650 en secundaria, y lo que corresponde, en este caso a ustedes, sería 2.388 en educación superior, ¿de acuerdo? Ahora comparemos estos valores. Por otro lado, en el sector privado, el gasto por alumno alcanzó 1.094 en educación primaria, 843 en secundaria y 3.187 en educación superior. A veces las inversiones, que aquí quizás se pueden llamar gastos, hay que ver el punto de vista, llamémoslo tal y cual como está la descripción de este documento, gastos realmente marcan diferencias entre lo que acaba de decir inclusive usted. Una cosa es con mayor cantidad de inversión y otra cosa es con mayor cantidad de inversión. Entonces, esto siempre hay que analizarlo, hay que mirarlo antes de utilizar los datos, antes de mirarlos y sostener la información que estamos utilizando. Veamos un poquito más abajo de este mismo documento a ver qué nos dice. Vamos a ver, cuadro 8.2. En este caso es igual un cuadro de barras que está indicando el número de alumnos según niveles educativos para el sector público y privado. Veamos cómo estamos. En los tres niveles educativos, primaria, secundaria y superior, el mayor número de alumnos se concentra en el sector público, lo cual hay que relacionar con la inversión anterior, ¿no? Por otro lado, en el nivel educativo de la primaria se concentra la mayor cantidad de alumnos. Y en el 8.2.3, número de alumnos en el sector público y privado, en el periodo 2007 y 2013, en el periodo 2007-2013, el número de alumnos en el sector privado se incrementó 0,6, mientras que en el sector público, muy interesante esta comparación, este incremento alcanzó el 15,08. Miren lo que nos está diciendo. Es una información muy interesante. Daisy Chanatasi, ¿que está? Daisy. Igual salió con permiso. Ah, No estoy está. con un ojo clínico para saber quiénes salen. Ok, Karen Velastegui. Sí, profe, aquí. Chévere, Karen, vamos a ver. Hemos visto estos dos cuadros, el 8.2.2 y el 8.2. Sí, pero no estamos por su... ¿Qué le parece en lo que estamos analizando? Bien. Que en el 8.2.3. En ambos, por favor, sin olvidar la interpretación también que hacíamos de los cuadros anteriores, los indicadores 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3. ¿Qué le parece la explicación que nos están dando? Mire, dice que en el 8.2.3 nos está anunciando ya
El número de alumnos en el sector privado se incrementó 0,6, mientras que en el sector público este incremento, alcanzó el 15,8%, ¿no? Es decir, que si de cada 100 estudiantes se incrementaba, para redondear un poquito, por cada 100 se incrementaron 16. En una población que tenemos en la universidad que está cerca de los 18,000 estudiantes, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me puede ayudar? ¿Cuál fue el incremento, por favor? En una población de la universidad, antes de ir a eso, ¿no es cierto? En una población de la universidad, ¿cuánto tenemos en la universidad? ¿18,000 estudiantes? ¿Sí o no? Hagámosle una reducción un poquito hacia el 2013, que fueron menos. Pongámosle que en el 2013 fueron 10,000. Ya está. ¿De acuerdo? 10,000 estudiantes. Sobre 10,000 estudiantes calculamos el 15,8% de incremento. Entonces, este incremento, ¿cuánto nos daría como estudiantes totales para la universidad, según lo que vemos estas estadísticas, si es que fuera de analizar de esta manera? ¿De acuerdo? Es un ejemplo que estoy realizando. Sobre 10,000 estudiantes, entonces... 11,500. ¿Perdón? Entonces, por cada 10,000 estudiantes que sostiene la universidad, en este caso la Universidad Técnica de Ambato, y analizamos con estos datos, que ya nos pueden servir de punto de partida para cualquier estudio, observamos que tenemos un incremento de 1,508 estudiantes. ¿De acuerdo? O sea, por simple cálculo de porcentaje, tenemos un incremento de 1,508 estudiantes por cada 10,000. Por lo tanto, por cada 10,000, si tenemos 1,508 estudiantes, mi pregunta sería, para todos, por favor, mi pregunta sería, la inversión, entonces, si la inversión cuando teníamos 10,000 estudiantes era de 3,187, ¿de acuerdo? Perdón, la inversión cuando teníamos 10,000 estudiantes alcanzó 2,388, sí recuerdan, ¿no? Esto era la inversión de la educación superior en el asunto público. 2,388 era la inversión cuando teníamos 10,000 estudiantes. ¿Cuánto debería ser la inversión cuando tenemos, en este caso, 11,508, por favor? ¿Cuál debería ser la inversión por cada estudiante cuando tenemos 11,508 estudiantes? ¿Lo podemos calcular? Niños, díganme sí o no. Sí. 2,688. 2,600, efectivamente. Debe incrementarse $300 más, ¿verdad? ¿No? Entonces, todo este conjunto de datos son los que tenemos que analizar siempre antes de hacer cualquier proyecto, cualquier análisis, cualquier toma de decisiones. Tenemos que ver cómo fue el comportamiento. Esto es un ejemplo que acabo de hacer, pero ya tenemos un punto de partida. Lo mismo sucede. Una pregunta, pero ahí incrementaría le incrementaría el gasto final, porque los valores que nos dan ahí es lo que se gasta al final, prácticamente dice por alumno. Ajá. Entonces no necesariamente incrementaría el gasto individual, pero sí el gasto final. Hasta el momento no nos muestra. Claro. El gasto final. Eso implicaría que en vez de haber, perdón que someta estos ejemplos, porque como están ahora al borde del día, se me ocurre que es mucho más práctico entenderlo de esa manera. En vez de tener reducciones en educación, habría que tener incremento porque los estudiantes, efectivamente, hay más población que necesita el apoyo de la educación. Entonces, es un ejemplo que lo traigo para que más o menos puedan mirar ustedes cómo deben manejarse los números y qué análisis hay que hacer para la toma de decisiones. Es muy importante porque es lo que estamos viviendo día a día y lo que interesa en este caso, investigación educativa, es que nos puedan ayudar para poder resolver problemas o tomar las mejores decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, lo que decía, ya me estoy quedando sin tiempo, lo que decía respecto a estos temas, hemos tenido esta clase espectacular con ustedes, así van a ser todas las clases eminentemente prácticas. Cuando las necesitemos, enviaré información al WhatsApp, tenemos formas de comunicarnos, teléfonos, ya tienen también mi teléfono y cualquier pregunta estoy a sus órdenes. También hay diapositivas que he colocado, hay tareas, hay foros que podemos manejar. Y cualquier pregunta, pues ya saben, pueden localizarme en cualquier momento vía WhatsApp. Aquí terminamos esta clase. Por favor, traten de resolver más. Con respecto a la asistencia, ¿usted nos va a poner? No, pueden registrar la asistencia de acuerdo a cómo van conectándose y tal. Esto igual está abierto en el aula virtual. Pero no sé si ya se matricularon.
Ya, profe. Que no vale, profe, poner la asistencia. Entonces ya la voy ubicando yo, ¿de acuerdo? Voy a hacer una nueva en asistencia. Eso. Vamos a añadir sesión aquí. Y ya los tengo por aquí. Entonces está Jocelyn Bermeo. Presente. Bien, entonces está Jocelyn. Giancarlos Bowen. Presente. Sí está, profe. Juan Carlos. Alejandra Lisbeth. Presente, profe. Valeria Campaña. Presente, profe. Diana Castillo. Presente, Me pidieron permiso. No, sí. Ya. Leticia Chadán. Presente, profe. Jaime Chulco. Presente. Imi de la Cruz. Presente, doctor. Arnaldo Fiallos. Presente, profe. Cóndor Karina. Presente, profe. Núñez Lisset. Presente, profe. Jocelyn Martínez. Presente, profe. Kerly Martínez. Presente, profe. Paredes Michelle. Presente, profe. Joana Muñoz. Evelyn Sinchiguano. Presente. Erika Torres. Presente. Karen Velastegui. Presente. Chévere. Listo, pues acabo de pasar ya la asistencia. Y cualquier cosa, pues ya saben, estoy a sus órdenes, lo que podamos ir realizando cada uno. ¿De acuerdo? Listo. Gracias, profe. Virtual, trabajemos en conjunto y cualquier cosa nos encontramos el próximo miércoles. Un abrazo para todos. Profe, la tarea no, ¿para cuándo es? La tarea está abierta, no tiene fecha. Ok, profe. ¿Estamos? Gracias, Cuando ustedes la pueden ir realizando, así mismo yo voy calificando. Cuídense mucho, no salir a la calle, tomar todas las precauciones del caso. A pesar de que ustedes son jovencitos, pues también infectarse con el problema este que tenemos. ¿De acuerdo? Listo, un abrazo Gracias, para todos. profe. Nos encontramos. Profe. Mandé. Déjenme Profe, y yo, irme. Juan, no se vaya. ¿Qué pasó? ¿Cuánto tengo que enviar ese resumen? Lo más pronto, temprano, imposible que pueda. Ya, profe. Listo. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Gracias, profe. Próxima clase. Gracias, Hasta profe. luego. Un 10 me merece. Se pilla.